Buenas tardes, el día de hoy continuaremos con hablando acerca del libro Margarita Bassola de la actriz, compositora, cantante, bailarina Margarita Rosa de Francisco. El día de ayer tuvimos la primera sesión donde estuvimos hablando acerca de diferentes facetas y de unas impresiones en cuanto a este libro de Margarita Bassola. Margarita no, caleña, colombiana. Y bueno, ayer no nos alcanzó el tiempo para poder terminar todas las impresiones que yo tenía para comentarles en cuanto a esta reconocida actriz colombiana, la cual se identifica más como actriz que como cualquier otra de sus facetas que ha desempeñado durante su vida profesional y artística como tal. Y bueno, el día de ayer terminamos en la parte donde Margarita hablaba de qué era el arte, ¿sí? ¿Qué es el arte? Y donde en algún momento pues ella se atrevió a escribir sobre esto y pues una profesora doctora como tal en filosofía la corrigió porque pues le dijo una cosa es la historia del arte y otra cosa es que usted dé una impresión general respecto del arte. Y veíamos cómo Margarita Rosa de Francisco pues aceptó esa corrección por parte de esta doctora en filosofía y básicamente ella dice, bueno, pues yo tengo mi propia definición de lo que es el arte desde un espectador, desde alguien que le gusta el arte y no propiamente desde la historia del arte, desde la parte académica. Y en la página 113 del libro, ella nos dice lo siguiente: para ser artista no se necesita ser moralmente ejemplar ni dar cursos de buen comportamiento por medio de su arte. Un asesino puede ser un gran artista, aunque como ciudadano sí pueda ser juzgado desde lo moral. Entonces, muy claro este ejemplo de ella. Y en este momento ella recuerda una anécdota. En su momento estaba en apogeo Betty la Fea, esta novela colombiana, y estaba en apogeo esta novela colombiana, Betty la Fea, la cual fue escrita por también el maestro Fernando Gaitán, que también escribió la novela Café con aroma de mujer, de la cual Margarita Rosa de Francisco fue protagonista, ¿sí? Entonces, dos novelas que sin duda alguna fueron las más vistas a nivel Colombia, ¿sí? Y a nivel mundial pues también marcaron un hito. Entonces en ese momento al presidente de ese entonces se le preguntó que qué pensaba en cuanto a Betty la Fea, que sabemos que ella firmó unos contratos y demás por amor, ¿sí? Había firmado un contrato fraudulento por amor por su jefe, por Armando Mendoza, ¿sí? Recordemos que la empresa de Comoda, esta empresa de diseño y demás, pues estaba en una difícil situación económica y demás, pues ella había firmado un contrato fraudulento. Entonces dice que el presidente entonces lo que hizo fue decir que se preocupó, ¿sí? Que porque se le estuviera dando ese mal ejemplo a la sociedad, dado que el arte de la novela tenía mucha popularidad. A lo que Margarita Rosa Francisco en el libro dice: a esta inquietud respondo que a los políticos es a quienes corresponde dar un buen ejemplo. Qué miedo el buen ejemplo de los políticos, y no a las obras artísticas que por medios estéticos resaltan o ponen en evidencia los fallos y virtudes de la humanidad. Y aquí hay algo bien importante, una reflexión que hay que realizar en torno a esto, ¿sí? Y es que como decía Oscar Wilde, ¿sí? Un libro es moral o un libro no se puede catalogar si es moral o es inmoral. Un libro está bien o está mal escrito. Y el arte precisamente lo que hace es reflejar diferentes circunstancias de la humanidad. Llámese esto moral, inmoral para determinadas personas, vaya a favor o en contra de lo que algunas personas, según su cultura, según su religión, según su filosofía, puedan estar o no estar de acuerdo. Y precisamente esa es la tarea del arte, poder reflejar diferentes circunstancias, poner en contexto al ser humano, al que está
leyendo el libro, al que está viendo la obra de teatro, al que está escuchando una pieza musical, poderlo hacerse cuestionar en cuanto a determinada circunstancia de la vida. Y el arte permite eso, que podamos salir de nuestra zona de confort, de solamente ser yo como mundo y poder entender que hay otros mundos, que hay otras personas, que hay otras maneras de ver la vida, que hay otras culturas, hay otras circunstancias como tal. Y eso es lo que hace el arte. Entonces, muy válida esa crítica que Margarita Rosa de Francisco realiza a lo que dijo el presidente de entonces en cuanto a Betty la Fea. Como decía Oscar Wilde, ¿no? No hay libros morales o inmorales, hay libros bien o mal escritos. Y a veces se suele confundir al artista, ¿sí?, con la persona como tal. Entonces, un ejemplo muy claro, Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel de literatura colombiano, que era muy criticado por muchas personas por ser amigo de personas del comunismo, sí, de Fidel Castro, de no tomar tal vez una posición o un partido a favor o en contra, o que manifestaban que tal vez estaba más a favor del comunismo por ir y visitar a la isla a Fidel Castro y demás. Y eso es muy válido desde el punto de vista político, sí. Hay que tener claro que un artista lo que pronuncie o lo que manifieste pues puede tener mucha repercusión en el público, en la sociedad, pero no por el hecho de que un artista, por mucho que me guste a mí Gabriel García Márquez, quiera significar ello, que yo todo lo que diga el artista yo voy a estar de acuerdo o voy a estar a favor, o lo que el artista manifieste que está en contra, yo también voy a decir, ay, también estoy en contra, por el solo hecho de pensar que es un artista, y más si es un escritor, y se da mucho en el plano de los intelectuales, de los escritores. Entonces, bien desde el punto de vista político puede ser criticado para que se manifieste en cuanto a una dictadura o no, pero eso no le va a quitar su labor de artista, su profesionalismo y los logros que ha conseguido el artista en su ámbito. Entonces hay que diferenciar esas dos cosas, ¿sí? Si por ejemplo un artista dice, no, es que en Cuba no hay dictadura, y digamos que hay suficientes material probatorio, suficientes elementos históricos, suficientes circunstancias y pruebas que manifiesten que realmente X país sí hay una dictadura, que no se respetan los derechos humanos, pues nosotros debemos decir, como ese artista desde su pensamiento político, como ciudadano, está equivocado y no estoy de acuerdo con él. Pero eso no quiere decir que yo deje de admirar el arte o lo que ese artista ha producido o produce y yo vaya a tener una animadversión en contra de esta persona, ¿sí?, como artista. Ahora, también Margarita menciona que no hay una sola forma de hacer arte, ¿sí?, de definir el arte. Entonces, por ejemplo, allí recuerda a Freud, Sigmund Freud, donde mencionaba que solo desde el inconsciente se puede hacer arte, ¿sí? Entonces siempre se tiende a hablar o a escuchar mucho de los artistas que en un estado de inconsciencia realizaban arte o hacen arte, ¿sí? Pero también se escucha que es más de disciplina, que no solamente es un estado de inconsciencia y demás, sino que también el arte, como cualquier otra profesión, requiere disciplina. Ejemplo, un escritor para poder, si bien la creatividad y demás es importante, pues un escritor que no lea, que no de manera frecuente no esté leyendo, no esté instruyéndose y demás, pues no va a tener los insumos, las herramientas para poder escribir, ¿sí?, el lenguaje para poder darse a entender y demás. Ahora, Margarita Rosa de Francisco menciona en que en algunas ocasiones ella como actriz se ha sentido identificada con algunos personajes que supuestamente no tienen nada que ver con ella y que ha tenido que interpretar en su profesión como actriz, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros como seres humanos podemos pensar, pensemos en el caso de un artista, de un actor o una actriz que dice, tengo que desempeñar tal papel en una película, en una novela, y uno puede pensar a primer análisis que ese personaje simplemente es un personaje, que en la práctica yo no tengo nada en mi personalidad, en mi carácter, en mi forma de ser relacionado con ese personaje. Y mire que Margarita Rosa Francisco dice, tal vez no es así.
Tal vez en aquellas situaciones donde pensamos que no tenemos nada que ver con determinado personaje o que eso no tiene nada que ver conmigo, es porque tenemos más de lo que creemos en parecido. Es como cuando uno dice como me cae mal o tengo alguna animadversión en contra de una persona, no tengo buenos sentimientos en contra de una persona, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se manifiesta en la literatura que hay que tener mucho cuidado con los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos, ¿sí? De tanto odiar o de tener esos enemigos, se termina obteniendo características de estas personas que se dice odiar. Entonces hay que tener muy presente esto y reflexionar en cuanto a este asunto. Margarita Rosa de Francisco se ha caracterizado por ser muy adicta al ejercicio físico y ella dice que lo hace más por verse bien dibujado su cuerpo frente al espejo y esto también tiene que ver con que ella a los 13 años de edad ella estaba en el arte, en la parte del baile y ella pues la meta era que en esa edad y demás por parte de sus padres y demás era que ella se volviera una bailarina profesional, pero resulta que ella tuvo un problema de esclerosis progresiva en su columna y pues ella tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y pues eso fue lo que impidió que ella pudiera desarrollar o pudiera seguir ejerciendo esa preparación desde la infancia, desde la adolescencia, lo que tiene que ser con ser una bailarina profesional. Y ella menciona que en cuanto al ejercicio físico, inclusive lo ha ejercido de manera peligrosa, de manera insana, ha realizado ejercicio inclusive mal alimentada, o sea, por pensar que no debe comer mucho porque se va a engordar y demás, y ha tenido este tema que los especialistas en la salud llaman como atracones de comida, ¿sí? Y ella inclusive pues ha sido un tema que ha sido difícil para manejar en su aspecto fisiológico y demás y pues ha tenido este tema y ella ha tenido 2 cirugías de columna por este tema de la esclerosis progresiva. Entonces también eso va aparejado a su obsesión por hacer ejercicio físico, pues también por realizarlo por salud, ¿sí? Y también Margarita Rosa de Francisco nos menciona en cuanto a las lecturas que ella tiene, ¿sí? Que ella, los autores que ella le gusta y hace especial énfasis o mención de la escritora argentina Alejandra Pizarnik, ¿sí? Y ella, sabemos que esta escritora argentina, ella estudió filosofía y se suicidó alrededor de cuando tenía unos 37 años aproximadamente y esto lo hizo con unas pastillas, como 50 pastillas que ingirió en un momento que tuvo un permiso por parte de la clínica donde ella guardaba reposo y demás, donde estaba internada. Y pues bueno, ella ingirió estas pastillas y se suicidó. Alejandra Pizarnik estudió filosofía, estudió también literatura en la Universidad Sorbona en Francia, ¿sí? Allí tuve la oportunidad también de estar conociendo allí a pocas cuadras de una de las sedes de la Universidad de la Sorbona está el hotel donde Gabriel García Márquez en algún momento en París vivió, ¿sí? Cuando tenía que aguantar hambre y demás y cuando él escribió El coronel no tiene quien le escriba. De hecho, allí en ese hotel que queda a un par de cuadras de una de las sedes de la Universidad de la Sorbona, afuera hay un busto allí en la pared, en la entrada del hotel, de Gabriel García Márquez. Entonces, esta Alejandra Pizarnik, lo que dice Margarita Rosa de Francisco es que ella quisiera escribir como Alejandra Pizarnik, ¿sí? Quisiera... hubiera querido escribir sobre esta lectura, más que escribir como Alejandra Pizarnik, escribir sobre lo que leía Alejandra Pizarnik y hacerlo en ese momento en la columna del periódico El Tiempo, que es un periódico bien famoso acá en Colombia, pero dice que ella no lo hizo porque pensando en que la fueran a criticar desde el punto de vista académico. Y entonces ella manifiesta en el libro, no tengo conocimiento literario como para hablar de literatura. Y pues aquí la reflexión es la siguiente, se va a hablar de literatura como lo hago yo por hobby,
por pasión desde el punto de vista como un ser humano que toma la literatura como este arte para entendernos un poco más como seres humanos y entender qué es el ser humano, o se va a hacer desde un punto de vista académico. Entonces debemos diferenciar. No por no tener los conocimientos académicos no se puede hablar de literatura. Podemos hacerlo desde un espacio de gusto, de pasión, como lo hago yo, donde simplemente comparto unas impresiones en cuanto a los libros que leo, donde trato de hacer unas reflexiones que tienen que ver con lo que es el ser humano, lo que es el ser humano en diferentes facetas, en diferentes circunstancias, ¿sí? Y también Margarita Rosa de Francisco hace unas reflexiones allí donde dice: no tengo la inteligencia suficiente para leer los autores que ella lee, refiriéndose a Alejandra Pizarnik, ¿sí? Como los autores que leía Alejandra Pizarnik. En su momento, pues, los diarios de Alejandra Pizarnik, 1100 páginas, y Margarita Rosa de Francisco, leyendo estos diarios, lo hizo en 5 días con sus 5 noches para abarcar estas 1100 páginas de los diarios de Alejandra Pizarnik. Y pues sabemos que esta poetisa, esta poeta argentina, pues tenía todos estos temas no sé si era el tema depresivo o cuál era el diagnóstico como tal, pero que tenía que ver con su existencia como ser. Y dice Margarita Rosa de Francisco que al terminar de leer estas 1100 páginas de los diarios de Alejandra Pizarnik, pues terminó demasiado cargada, ¿sí? Como de toda esta energía y de todas estas descripciones que relataba Alejandra Pizarnik. Entonces dice que ella lo que hizo fue como tratar de pasar a otra literatura mucho más suave, mucho más ligera, o que pudiera descansar como de esta lectura, ¿sí? Más adelante Margarita Rosa Francisco habla en cuanto a la tauromaquia, ¿sí? Y ella menciona que si bien es arte, ¿sí? El baile que es como bailar con la muerte entre el torero y el toro, pues ello no deja de ser también como algo reprochable desde el punto de vista del sufrimiento que se inflige a los animales, ¿sí? Ella dice: el arte, esa capacidad del arte de enaltecer hasta la miseria humana en relación a lo que pasa con el toro. Y igualmente, pues, a pesar de que ella considere que esto sea arte, pero hace la crítica, ¿no? Entonces pueden coexistir las dos situaciones. Se puede considerar arte en el sentido de lo que pasa con el torero y con el toro en cuanto a el baile que hay allí con la muerte, como dice Margarita Rosa Francisco, pero esto no deja de ser deplorable, no deja de ser criticable. Ahora, nosotros lo podemos mirar desde ese punto de vista si no hemos crecido en una familia de ganaderos, ¿sí? Yo me coloco a pensar, porque muchos defienden que esto es una cultura, esto es una tradición, y que por lo tanto pues no es infringir dolor al animal. Pero es muy fácil también uno colocarse en determinada posición cuando uno no está. Ejemplo, si yo hubiera crecido en una familia de ganaderos, mis padres ganaderos y demás, y toda la vida con esto, en mi inconsciente, en mi chip cerebral, yo tendría que no, que es algo cultural, y seguramente cada persona encuentra los argumentos para poder justificar que algo es bueno o es malo, es doloroso o no es doloroso, según la conveniencia y según la forma en que ha crecido y que ha podido sembrar esos argumentos en sí. Entonces, ¿todo esto para qué? Para mencionar que tanto para un lado como para el otro pues están los argumentos dados, y la cultura, las creencias, lo que se enseña por parte de nuestros padres y demás pues van a influir en que nosotros podamos tomar una decisión de un lado o del otro. En la página 135 del libro menciona Margarita Rosa de Francisco lo siguiente: de acuerdo con esto, se puede hacer arte hasta de un asesinato. No dudo de que un buen torero sea un verdadero artista. El arte puede tragarse la sangre sin indigestarse, pero la sangre provocada por un espadazo, a pesar de las tradiciones culturales, no se traga el arte y sigue siendo eso, un espadazo. La matanza artística de toros es la fiesta de una agonía atroz que aquellos seres sintientes son obligados a padecer en nombre de la belleza. Entonces, bien interesante este punto en cuanto a eso.
Bueno, entonces eso en cuanto al tema de los animales y de los toros. Ahora, al terminar de leer Alejandra Pizarnik, pues Margarita se sintió agotada de tanta muerte, de tanta depresión y demás, y empezó a leer a Balzac en su momento. Y ella más adelante sabemos que era columnista y escribió una columna que se titula La Verga en el periódico como tal, y ella hace allí unas reflexiones en cuanto a la importancia y significado de las palabras, ¿sí? Y cómo la fantasía puede ir más allá dependiendo de una palabra o de otra palabra. Por ejemplo, coloca allí el tema de la rodilla y el pene, ¿sí? Entonces, si yo digo rodilla, pues normalmente la fantasía no va a tomar vuelo, pero cuando hablamos de una palabra como pene, pues inmediatamente se puede venir un cúmulo de pensamientos y demás de fantasía en cuanto a este tema. Y ella lo menciona allí en la página 161, donde dice: la diferencia entre un pene y una rodilla no está tanto en su función biológica como en la forma en que esas simples palabras que los nombran provocan nuestra fantasía. Entonces ella haciendo a Montaigne, ¿sí? Donde dice la fuerza de la imaginación. Y es bien importante eso, ¿no? Como la carga de la parte semántica de las palabras. Cuando yo, por ejemplo, leo o escribo, digo como te recuerdo, ¿sí? Eh, y yo digo, por ejemplo, te recuerdo, ¿no? Y entonces la carga semántica, ¿no? Yo digo, te recuerdo, pero si nosotros vamos y miramos el significado de la palabra recordar, viene el latín recordis, volver a, cordis, corazón, volver a pasar por el corazón. Mi palabra tal vez preferida, y uno ya le da otro significado, ¿no? Cuando uno dice, te recuerdo, o sea, estoy volviendo a pasar por el corazón, es lo que estoy diciendo en esa frase. Entonces es bien interesante la fantasía o el significado y la carga que pueden tener las palabras, ¿sí? Que nosotros utilizamos al momento de hablar o de escribir, ¿sí? Ahora, eh, menciona una anécdota Margarita Rosa de Francisco. Menciona una anécdota Margarita Rosa de Francisco cuando ella era adolescente y dice que ella en su colegio había los profesores o el rector, ¿sí? Ella fue, cuando tenía 12 años, fue al colegio con las medias del Barcelona, del equipo de fútbol Barcelona. Y menciona que la rectora del colegio, o la maestra, una de las dos, le dijo, como fue censurada por ello, ¿sí? Como porque iba con unas medias de esa manera al colegio, y lo que hoy en día podría ser algo totalmente normal, pues en ese tiempo era censurable, ¿no? Uno diría, pero qué cosa tan intrascendental que en ese momento se haya colocado cuidado unas medias de un equipo de fútbol, que porque eso no era lo correcto, que porque eso este colegio pues tenía que ver con Omega, un movimiento cristiano. Entonces ella relata este tema allí de la profesora, ¿sí? Que también era la propietaria del colegio, donde dice que en su momento, a través de la mirada de esta, le llegó a decir, ¿no? Como le dijo lo siguiente, dice: la mujer desde su lugar estratégico alcanzó a notar cuando me bajé del bus, y hay que ver con qué cara de placer caminó hacia mí y ordenó con su voz de ambulancia que la siguiera a sus tenebrosos cuarteles. Cuando cerró la puerta, acercó la cara de tal forma a la mía que parecía distorsionada por un lente gran angular. A 1 milímetro de distancia me dijo con toda su mandíbula: de mí no se burla nadie, quítese esas medias.
de pronto agarró una Biblia gigante, como la de la película Los 10 Mandamientos, y me leyó un pasaje espeluznante sobre Satanás y la ira de Dios. Entonces, imagínese la interpretación que le daba esta profesora, que era la dueña del colegio, en cuanto a la Biblia y relacionar la Biblia y que el hecho de que tuviera unas medias de un equipo de fútbol. Y lo que para ahora podría parecer sorprendente y llamativo, pues han sido luchas que se han dado, ¿sí? Durante la historia. Son luchas que se dan y que para nosotros puede ser normal hoy, pero que ha costado, ¿sí?, poder culturalmente aceptar ese tipo de situaciones. Ahora, más adelante se habla en cuanto a la novela Gallito Ramírez, ¿sí? Y es curioso porque ella cuenta acá una anécdota donde manifiesta que ella tenía 21 años de edad y dice que uno de los problemas de ser actriz es tener que dejarse manosear, ¿sí? O sea, tocar por su papel de artista y demás en las diferentes grabaciones, y tener este tipo de escenas sexuales o de contacto físico. Y entonces dice que ella colocó como condición, que era muy ingenua, porque al momento en que fue contratada para esta novela Gallito Ramírez, ella iba a colocar como condición de que no tuviera que besar a nadie, ¿sí? Entonces dice que muy ingenua ella manifestó eso. Evidentemente eso no fue así, porque recordemos que dentro de la novela de Gallito Ramírez, donde el protagonista era Carlos Vives, este cantante colombiano, ella pues tenía que besar al protagonista, a Carlos Vives. Y paradójico porque en la vida real pues eso terminó en un matrimonio en el año 1988, si no recuerdo mal, y pues duró 2 años casada con Carlos Vives. Entonces bien particular esto, ¿no? Ella no quería tener que besarse con nadie, era una de sus exigencias, obviamente no iba a ser aceptada esa exigencia. Y curioso que pues con quien se besó en la novela terminó teniendo un romance en la vida real, como lo fue con Carlos Vives, e inclusive llegándose a casar y durar 2 años el matrimonio. Más adelante ella también en el año 1988 estuvo en una novela que se llama Los pecados de Inés de Hinojosa. Y recordemos que en esta novela es bien particular porque también estaba la actriz colombiana Amparo Grisales, ¿sí?, que ustedes recuerdan que ella últimamente pues aparece en este programa de Caracol, de cantantes y demás. Y entonces Amparo Grisales era la señora Inés. Esto era una novela que retrataba la época del siglo XVI, ¿sí? Y Amparo Grisales era la tía de quien hacía el papel de Margarita Rosa de Francisco. Entonces este fue el primer momento, fue la primera novela, el primer episodio por lo menos en Colombia, donde se transmitió un beso lésbico, ¿sí?, de esta manera, ¿sí?, algo que iba a ser un hito, algo diferente a la parte conservadora tradicional, ¿sí? Y pues allí Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco, en sus papeles respectivos, pues se besaron, ¿sí? Entonces esto es bien curioso, esta parte de esta novela. Después, más adelante, se habla acerca de cómo Margarita Rosa de Francisco escribió una carta a Amparo Grisales. En muchas ocasiones Amparo Grisales criticó en Twitter y demás algunas opiniones de Margarita Rosa de Francisco. Y Margarita Rosa de Francisco, a modo de esta epístola, donde ella le da una importancia importante, dice que se puede admirar a alguien e incluso estando lleno de imperfecciones, ¿sí? Y que así Amparo Grisales sea contradictora de ella en muchos pensamientos como cualquier otro ser humano, Amparo Grisales es admirada por Margarita Rosa de Francisco porque en su momento desafió a esta sociedad mojigata, ¿sí?, en la época en que fue transmitida esta novela, ¿sí?, esta serie. Y Margarita Rosa de Francisco, refiriéndose a Amparo Grisales, dice lo siguiente, página 173. Dice: querida Amparo, qué buena oportunidad me estoy dando para decirte unas cuantas sinceridades. Este género en particular
el de la epístola tiene la virtud de facilitar la precisión de lo que se quiere comunicar, especialmente cuando va dirigido a una sola persona. Aunque este texto sea público, lo llenaré de todo lo que conlleva escribir a alguien en privado cuando ese alguien es admirado profundamente, ¿sí? Por quien lo redacta. Supe de tu vida porque salías en televisión. Luego tuve la oportunidad de trabajar con vos y de ahí nos ha tocado soportar juntas los insultos y burlas por haber tenido el atrevimiento de cumplir años. Entonces ella dice allí, ¿no? Luego tuve la oportunidad de trabajar con vos y desde ahí nos ha tocado soportar juntas los insultos y burlas por haber tenido el atrevimiento de cumplir años. El motivo de esta carta es ahondar un poco más en el sentimiento de admiración que me inspiras. No necesariamente ciego. Se puede admirar a alguien incluso de este maldito mundo con todas sus imperfecciones. Busqué la etimología de la palabra admirar. En latín, ad significa hacia aproximación y viene de una raíz más antigua que alude a cerca. Mirami, admirarse. Viene de mirus, maravilla, milagro, mirífico. Entonces, bueno, allí sigue la carta donde le manifiesta su admiración. Al final le dice a Amparo Grisales, donde le manifiesta que le dice: este acontecimiento me sigue ocurriendo, aun cuando me regañas por Twitter o me comentas cosas que no te gustan de mí en las entrevistas que te hace. La forma en que manifiestas tu desacuerdo, tu molestia conmigo, no consigue deshacer el milagro de haberte mirado directamente a los ojos, besado y corroborado que la mujer que desafiaba con su sola presencia a una sociedad mojigata como la colombiana era, sigue y seguirá siendo una maravilla real viviente. Al final, aunque te dejo el mío en este mensaje, no te lo envía una amiga, sino una admiradora incondicional, pero consciente de tu humanidad en todos tus claros y oscuros colores. Por eso te voy a volver a gritar esto en tu cara: mujer divina, mujer de carne y hueso, nunca te calles. En algún momento Amparo Grisales acompañó a Margarita Rosa de Francisco porque se había muerto el perro de Margarita Rosa de Francisco, y Amparo Grisales incluso llorando, al igual que Margarita Rosa de Francisco, haciéndole el reclamo al veterinario de qué había pasado con el perro, y el perro pues había muerto a causa de exceso de anestesia. Entonces fue un momento donde Amparo Grisales la acompañó a ella, y lo que me llama la atención de esta historia es que es muy bonito aprender esto, porque normalmente pensamos que las personas tienen que estar de acuerdo conmigo en todo, o que si yo no estoy de acuerdo con alguien en algún aspecto, entonces ya dejo de admirar sus virtudes, y eso no es así, ¿sí? Lo más normal, lo más natural del mundo es que inclusive con aquellas personas que más queremos, que más amamos, que más admiramos desde el plano de vista profesional artístico, pues van a haber situaciones donde no vamos a estar de acuerdo con determinadas acciones o pensamientos, y eso no quiere decir que la admiración por esta persona tenga que ser menguada, ¿sí? Debemos equilibrar esto. Debemos preocuparnos es cuando odiamos o estamos en desacuerdo en todo con una persona, o cuando aplaudimos absolutamente todo. Allí es donde está el peligro y donde hay que hacer un juicio de valor, porque estaremos equivocados. Quien admira totalmente a alguien, o quien no está de acuerdo con alguien en todo, pues evidentemente no está haciendo un juicio de valor acertado, porque lo más natural es que todos los seres humanos vamos a tener cosas buenas, cosas malas, puntos en los que vamos a estar de acuerdo y puntos en los que no. Ahora, más adelante menciona Margarita Rosa de Francisco que ella fue vendedora de ropa en Nueva York, ¿sí? Y ella menciona allí que cuando se habla de cuál es el trabajo que más ha aborrecido, ella menciona el que implique actividades mecánicas. Y menciona como una actividad mecánica el de un vendedor, por ejemplo. El de un vendedor. Realizar una actividad mecánica, dice que ella no soportó esto, que le tocó hacer esto pues en su momento, pero que lamenta esto, ¿no? Y
también es una reflexión que uno realiza en cuanto al trabajo, dejando a un lado que hay muchos trabajos o muchos oficios o profesiones que en algún momento el ser humano tiene que desempeñar por necesidad, ¿sí? Y se vuelven repetitivos, se vuelven mecánicos, se vuelve una situación donde no se aprende nada. Y aquel trabajo que nosotros ejerzamos, donde a nivel intelectual, a nivel artístico, a nivel como ser humano, no podamos aprender día a día, pues estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? Obviamente van a haber trabajos en algún momento que por necesidad nos va a tocar desarrollar, así no aprendamos nada o no vaya en sintonía con el desafío intelectual o como ser humano queremos. Pero mientras se supera esa etapa, pues se debe ser consciente de qué es lo que queremos, ¿no? Y también pues todo depende de la felicidad de cada quien, porque hay trabajos que las personas pueden decir, este trabajo es mecánico, es rutinario, yo no aprendo nada, o lo que ya aprendí, ya alcancé la curva de aprendizaje, no me interesa aprender más, ya lo domino entre comillas, solo me interesa obtener esta cantidad de ingresos por ese trabajo y para mí está bien, también muy respetable para esa persona desde su punto de vista. Ahora, es bien importante poder mencionar que vamos a pasar a otra reflexión de Margarita. Ella, por ejemplo, menciona en cuanto a el no pensar, también lo puede llevar a uno a ser libre, ¿sí? El no pensar. Pero el reflexionar también lo puede llevar a uno a ser esclavo de las reflexiones. Entonces vaya paradoja la que se puede dar allí en este análisis que hace Margarita Rosa de Francisco. Y es que también lo que decía Bukowski, ¿no? Como creo que era Bukowski, también cuando se conoce mucho, cuando se sabe mucho, eso también puede repercutir más en felicidad más que en felicidad ni infelicidad, porque hay más cuestionamientos, hay más preguntas, hay más reflexiones. Entonces también debe haber un punto de equilibrio. El desconocerlo todo puede significar también una privación mental, intelectual, emocional, pero el conocer muchas cosas también puede llevar a una persona que haya mucho contrasentido de ideas y demás y pueda ser también infeliz, ¿no? Por toda esa mano de contradicciones. Entonces hay que buscar el equilibrio en todo, ¿sí? Hay que buscar el equilibrio. Ahora, hay otra reflexión en cuanto a la preparación de un artista. Se suele mucho criticar o uno escuchar en el mundo, y ese artista, ese cantante se gana toda esa cantidad de dinero haciendo eso, ¿cierto? Y mire, y hay otras personas que son doctores en X ramo de profesión y se ganan muy poquito dinero, y este otro haciendo un cantante o una actriz se gana toda esa cantidad de dinero. Pero hay que mirar esto específicamente. No es tan sencillo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno ve, a veces hay también golpes de suerte, entre comillas, y qué es suerte. También uno tiene que entender qué es suerte, porque a veces la suerte es donde se encuentra la preparación y la oportunidad, ¿sí? No significa que siempre vaya a haber suerte donde alguien no ha estado preparado para ese momento. Hay casos donde personas no tienen la preparación, la disciplina, la constancia, y por X o Y circunstancia, pues la vida o lo que sea les da ese privilegio de obtener unos recursos sin mucho esfuerzo, pero en la mayoría de los casos, por regla general, siempre va a haber un esfuerzo. Margarita Rosa de Francisco habla de la preparación que tuvo que tener para su papel en la novela Café con aroma de mujer, que fue una novela icónica en Colombia, ¿sí? Donde filmada en las tierras cafeteras de donde soy yo, ¿no? Como es el Pereira, Armenia, Manizales. Y esta novela pues era de una familia cafetera, era de unos que eran como los siervos de la finca, que eran los recolectores de café, y es la típica relación de los que ayudan en la finca, de los empleados de la finca, entre esos Margarita Rosa de Francisco, que era la hija como de una señora que ayudaba en la finca. Entonces se termina enamorando del nieto, del que era el dueño de la finca, algo así. Pero bueno, ella habla de la preparación que tuvo que tener para este personaje. 3 años estuvo en una escuela preparando ese personaje
que desempeñó en la novela Café con aroma de mujer. Y uno podría pensar, ay, por esa novela esta persona se ganó X cantidad de dinero, pero uno no ve el esfuerzo que tuvo que haber detrás de esta preparación de 3 años para poder desempeñar un papel en una novela. Y ella menciona en la página 182 del libro, en cuanto a esto, dice lo siguiente, aquí: el genio no es algo que se saca el artista de la manga, también es el resultado de un trabajo insistente o una destreza practicada de forma obsesiva, de modo que el duende pueda actuar a sus anchas y con el mayor número de herramientas. Los minutos místicos a los que me refiero ocurrieron durante mis ejercicios de clase, cuando estudiaba arte dramático y en algunos de mis trabajos. Recuerdo una escena particular de Café con aroma de mujer, la telenovela de la que fui protagonista después de 3 años y medio de entrenamiento en la escuela de Juan Carlos Corazza, en Madrid. El proceso con este profesor fue muy riguroso. Estaba centrado sobre todo en la exploración exhaustiva de nuestras memorias sensoriales y emocionales. Su método era claramente stanislaviano, o sea, vivencial, en la misma línea del creado por Straver, en el cual se utiliza como herramienta fundamental el material interno personal para darles realidad a la psicología y fisicalidad de un personaje cualquiera. Juan Carlos Corazza se basó en el método, como se le conoce, pero en realidad estaba creando él mismo su propia técnica. Y ahora tengo que presumir un poco o mucho su escuela. Su escuela empezó con 20 alumnos, entre los cuales me contaba, y también el premiadísimo actor Javier Bardem. Por esa época Bardem ya trabajaba mucho en cine, pero se las arreglaba para ir a sus entrenamientos. Era un prodigio verle cocinar sus personajes ahí mismo, frente a nosotros. El arte, para que sea arte, debe ser sincero más que bello. Entonces, miren la preparación que debe tener un artista para conseguir un papel o para desempeñar un papel como tal. Ahora, más adelante nos menciona Margarita Rosa Francisco una anécdota de cuando ella viajó a Cuba. En su momento el presidente Pastrana, presidente de la República de Colombia, en el año 1999, pues la novela Gaviota era muy popular en la isla de Cuba. Entonces Pastrana pues vio esto como un tacto político, poder invitar a la actriz de Café con aroma de mujer, a Margarita Rosa de Francisco, y a Gaviota llevarla a Cuba. Allí ella conoció a Fidel Castro, se tomó fotos también con Gabo, con Fidel Castro, y pues fue dentro de la comitiva oficial como tal, y cuenta esa anécdota que tuvo ella allí. Bueno, más adelante lo que hace Margarita Rosa de Francisco es hablar en cuanto a las redes sociales, ¿sí? Y cómo siempre en las redes sociales yo estoy publicando sobre yo, ser adorado, ¿sí? Como esa vitrina de querer siempre figurar. Y habla en cuanto al papel de los influencers en las redes sociales y manifiesta que un seguidor simplemente sigue lo que se parece a sí mismo. El seguidor del influencer da por verdad todo lo que dice su influencer. Entonces, 2 puntos bien importantes que toca aquí Margarita Rosa de Francisco. Cuando nosotros seguimos a alguien, ¿sí?, por regla general, pues es porque nos identificamos con eso que hace ese alguien. Hay muchas situaciones de comedia o de risa que uno lo sigue porque le produce risa, ¿sí? Pero hay que identificar muy bien esa línea entre es por comedia, qué tipo de comedia, ¿sí? Porque hay comedias a comedias. Hay unas comedias que uno realmente llega a la conclusión de que para realizar ese tipo de comedia se necesita ser muy inteligente, se necesita tener mucho conocimiento de diferentes ramos, ¿sí? Por ejemplo, hay unos comediantes que me gustan mucho aquí en Colombia, se llama El Águila Descalza, ¿sí?, Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre, y ellos tienen un show del Águila Descalza. Hace poco los fuimos a ver, y dentro de las obras, si bien son jocosas y habla de las cotidianidades de la vida, este año fue sobre todo alrededor del matrimonio, la luna de miel. Entonces, de una manera jocosa relata toda esa situación de pareja. El año pasado fue sobre el COVID, ¿sí?, una obra de teatro en torno a todo este tema del COVID-19. Uno ve a Carlos Mario Aguirre, que tiene que conocer mucho de literatura porque en medio de todos sus shows
cita frases o escritores que hacen parte de la comedia. Entonces, mire que por regla general, lo que dice Margarita Rosa de Francisco es que cuando se sigue a un influencer, el seguidor del influencer se está siguiendo a sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de influencer es el que se sigue? Y mire que menciona, el seguidor del influencer da por verdad todo lo que dice el influencer. Y eso es un error en el que se suele caer por parte de nosotros. Cuando admiramos a alguien que es del mundo de la farándula, se suele creer todo, se suele dar por sentado que todo lo que dice el influencer o todo lo que dice determinado personaje es verdad. Y habla en cuanto a la importancia de la educación, Margarita Rosa de Francisco. Dice, hay que educar para reflexionar sobre lo que el influencer, el artista, el político o cualquiera que por un poco de carisma venga y me diga a mí una supuesta verdad. Entonces, eso es una muy buena reflexión que hace Margarita Rosa de Francisco. Hay que pasar todo por el tamiz de la reflexión, del análisis, de la crítica. Ella dice en la página 192 del libro lo siguiente. Las redes, cada vez que publico algo me parece una frivolidad. Qué ridículo es hablar y publicar fotos de uno mismo, hablar desde el yo. Es de por sí esperpéntico, nada de lo que digo en las redes es genuino, absolutamente nada. El influencer, no creo tanto en que haya una persona con mucho poder de influenciar, sino que se crea socialmente un clima previo, generalizado, y esta figura aparece como un espejo en el que ellos, los seguidores, se pueden ver a sí mismos. El seguidor solo sigue lo que se parece a él. En esencia, el seguidor de un influencer se sigue a sí mismo, por eso su fanatismo. Hoy en día todos somos personajes públicos, somos millones de canales, medios de exhibición del yo, el espectáculo actual por excelencia. Habría que empezar por implementar una educación orientada a la reflexión, a la observación crítica del ser humano, para aprender a pensar autónomamente y así no endiosar políticos, artistas o cualquiera que, por tener un poco de carisma, atraiga la atención desde cualquier ángulo. Bien importante esta reflexión, ¿no? Para que la tengamos en consideración. Habla Margarita Rosa Francisco más adelante de un término que es parresía, de Foucault, ¿sí? De este filósofo, y este es de un término griego que significa decir veraz, pero no es solamente decir la verdad, ¿sí? Es decir, en el momento adecuado, con serenidad y franqueza. Y este término de parresía de Foucault lo trae a colación Margarita cuando recordó que en algún momento trató de hablar sobre un tema y pues una profesora la criticó a ella porque estaba dando una mala percepción en cuanto al arte, ¿sí? Entonces ya Margarita Rosa Francisco menciona y dice ¿qué es el arte? ¿Sí? Hay muchas definiciones y todas son muy válidas. ¿Cuáles son algunas de las definiciones de lo que es arte para Margarita Rosa Francisco? Y esto desde un plano de un espectador, de un ser humano, no desde el plano académico, desde la historia del arte como la manejan los expertos, sino desde el punto de vista general de cualquier aficionado, de cualquier apasionado por lo que es el arte. Y ella dice, se podría decir entre muchas otras cosas que como manifestación humana primigenia, el arte es una forma de exaltación y reivindicación de la vida. Es una forma de testimoniar su movimiento, sus contrastes, es decir, el ser de la vida, a través de medios estéticos o propuestas estéticas. Entonces, esa es una de las definiciones de lo que considera lo que es el arte para Margarita Rosa de Francisco. Más adelante ella nos menciona en cuanto al papel de la mujer, quién impone o quién dice cuál es el papel de la mujer en la sociedad. Y acá se habla de lo que es el patriarcado, de lo que es el machismo en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Y ella habla de cuál es el papel en la sociedad, por ejemplo, colombiana de la mujer. Y ella hace como una comparación en cuanto a una escena social, ¿sí? Que es una obra de teatro. Entonces ella dice, hay actores de primera, hay actores de segunda, hay actores de tercera, hay extras y hay personal de apoyo en una obra de teatro o en un apoyo en una novela, ¿sí? Y esto lo define quien ejerce el poder, ¿sí? Y ella habla, por ejemplo, de cómo la identidad sexual, ¿sí? De cómo el feminismo va más allá de una identidad sexual y de cómo la mujer se le impone que debe comportarse de cierta manera, debe hablar de cierta manera. Si uno ve a un hombre
sentado con las piernas abiertas de par en par en un andén, no pasa nada a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Pero si ve a una mujer en la misma posición o tirando saliva a la calle o fumando cigarrillo o diciendo groserías, se suele condenar más a la mujer, ¿sí? Y al hombre se le suele aceptar más comportamientos que porque supuestamente es hombre. Entonces todo esto para reflexionar. Y ella habla en cuanto al feminismo, que esto va más allá de la mera identidad sexual y hace alusión a una experta en este tema de género, que es la señora Beatriz Preciado, ¿sí? La cual es experta en teoría de género y recomienda pues que se pueda leer en cuanto a ella, donde por ejemplo se menciona que el comportarse como hombre o como mujer parece más una imposición de la sociedad asignada a determinados comportamientos. Y ella habla en cuanto a los autores que por ejemplo ella lee, ¿sí? Pero antes de eso ella habla de un aspecto de la misoginia y dice: somos las únicas putas y las únicas que abortamos. Y esto en relación a que si la mujer es infiel se le castiga social y moralmente más que a un hombre. Y esto tiene toda la razón, ¿cierto? Cuando una mujer es infiel a su pareja, entonces se trata de puta, es más agredida por la sociedad. Pero si un hombre es el que es infiel a su pareja, entonces ya es el más puto, el más berraco, el más hombre, el más varonil. Y a la mujer se le suele castigar social y moralmente más que a un hombre. Y entonces ella hace esta reflexión en cuanto a que las mujeres, que un rasgo característico de la misoginia es que las mujeres son las únicas putas y las únicas que abortan, ¿sí? Porque un hombre, si abandona a su hijo, simplemente es un irresponsable, ¿sí? Pero una mujer, si aborta, es una asesina, es condenada con todas las armas de la sociedad, mientras que un hombre, si abandona a su hijo, no responde por él, simplemente es un irresponsable. Y la pregunta y la reflexión es: ¿dónde hay más responsabilidad? ¿Quién aborta? ¿O el padre que abandona a su hijo, una criatura que crece, ¿sí? Cumplir sus 5, 10 años, 15, 20 años, va a ser un adulto, y a causa de la ausencia de ese padre, a la causa de la enseñanza de ese padre, del apoyo económico, emocional, espiritual de ese padre, esa persona va a tener cierto comportamiento en la sociedad para bien o para mal, ¿sí? ¿Quién es más responsable? Para mí es más responsable el papá, ¿sí? Es más responsable y debería ser condenado con mayor ahínco que la mujer que aborta. Ahora hay que analizar también cada situación. ¿Aborta por qué? ¿Cuáles son las circunstancias de esa mujer? ¿Lo ha tomado como un método anticonceptivo de irresponsabilidad? Tal vez una vez puede que pase, ¿cierto? No tuvo cuidado con sus métodos anticonceptivos, no fue porque haya querido, sí, faltó un poco de precaución, pero que eso se vuelva una rutina, ya hay que analizarlo en cada situación concreta y no podemos generalizar. Margarita habla de su obsesión por la filosofía. Sabemos que ella estudia filosofía, y ella en cuanto a la filosofía, en cuanto a este tema, ella dice lo siguiente en la página 222 del libro. Menciona lo siguiente: estoy obsesionada con la filosofía, la amante más humilde y generosa de la sabiduría, porque sabe que jamás podrá alcanzarla. La filosofía, creadora de problemas, inoportuna, fisgona, curiosa, maliciosa. Mi plan favorito es meterme en el pequeño gimnasio de esta casa adorable y escuchar a cualquiera de esos profesores de filosofía hablar de la muerte, del absurdo, de la biopolítica, de feminismo, de lo femenino, de la comunidad, de la identidad, de la amistad, del otro. Es deliciosa la manera como los filósofos agarran el lenguaje y lo trituran inventándose palabras o conceptos nuevos para viejas palabras. Los filósofos resignifican las palabras como verdaderos artistas. Aprendo con placer, solo por el gusto en sí, sin pensar en su utilidad práctica. Otro tema candente para la filosofía, lo útil. Entonces, la filosofía es muy interesante por estas situaciones, por estas razones que da Margarita Rosa de Francisco, totalmente de acuerdo. Pero también recuerdo allí una frase del escritor español y filósofo Fernando Savater, en un libro que se llama La aventura de pensar, donde él habla de que debe combinarse la filosofía
y la literatura, ¿sí? Y porque la filosofía pues trata los temas del ser humano en cuanto a preguntarse, manifestar diferentes preguntas que tienen que ver con el significado del ser, con el significado de la esencia del ser humano, la filosofía. Pero la filosofía suele ser densa, suele ser teórica, sí, poco pesada, y lo que dice Fernando Savater es que nosotros debemos combinar la filosofía con la literatura. La literatura es más elíptica, sí, mucho más rápida, y cuando se da esa combinación de literatura y filosofía es que podemos disfrutar de la literatura, ¿sí? Y es donde ocurren las grandes obras de la literatura, ¿sí? Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, donde hay una historia, ¿sí? Donde se cuenta una historia, donde hay unos personajes, pero a través de esta historia pues hay un componente filosófico como tal. Entonces esto es bien importante, esa reflexión que hace Margarita Rosa de Francisco y que yo acuño con lo de Fernando Savater. Debemos buscar libros y debemos encontrar en la literatura primero aquellos temas que nos apasionen, que nos gusten, no leer simplemente porque es un libro clásico, porque es un libro famoso, leer de los temas que nos gusten y lo más importante, no solamente leer por entretenimiento, sino buscar aquellas obras que no solamente entretengan, sino que también tengan un componente filosófico y reflexivo. Claro que hay libros que en algún momento, dependiendo de la época de nuestra vida, dependiendo de las circunstancias, vamos a querer un libro rápido, ligero, de entretenimiento, ¿sí? Más que tal vez tenga un componente filosófico o de reflexión en el trasfondo, sino para despejar nuestra mente, para hacer más rápida nuestra existencia, y también es muy válido. Pero debemos alternar estas situaciones o estos textos. Ahora, por ejemplo, Margarita Rosa Francisco dice en este libro, en una columna, que ella ni cree ni no cree en Dios, ¿sí? Y en una columna del Tiempo, y también habla de cómo más adelante, en cuanto a su desorden alimenticio, ¿sí? Que la ha llevado en algunos momentos inclusive a pensar que ella come mucho, y pues todo este tema de la obsesión con el ejercicio físico y demás, y ella habla pues de que es un tema mental y pues que tiene que darle como manejo a eso. A los 16 años ella era bailarina de conservatorio y pues su columna se frustró, se dañó, tuvo una manifestaciones de esclerosis progresiva, pues tuvo que ser operada 2 veces y por eso no pudo continuar con su carrera profesional de ser una bailarina profesional a la edad de 16 años en su momento. Entonces, más adelante Margarita Rosa de Francisco hace una reflexión en cuanto a la belleza física. Y acá es bien interesante el tema porque ella habla en cuanto a la belleza física y lo que se exige de la mujer, por lo menos en Colombia. ¿Cuál es el estándar de belleza que debe cumplir una mujer para ser considerada bella físicamente? Y ella manifiesta lo siguiente en cuanto a la belleza física y de cómo eso se vuelve una condena o un peso para la mujer como tal, ¿sí? Y más para quien trabaja en el mundo artístico, para quien tiene que cumplir con determinados estándares visuales de color de piel, de altura, de color de cabello, de determinado peso corporal, si quiere llegar a tener un papel protagónico dentro de una novela. Y ella hace una reflexión en cuanto al tema de la belleza física en la página 247 del libro. Dice lo siguiente, y 248: no pensé que hacerme mayor me produciría tanto alivio. Esa es la palabra exacta, alivio. Ser joven y bella no fue suficiente. Ser joven y bella no fue suficiente para sentirme feliz conmigo misma. No veía la hora de que todo ese esfuerzo por mantener una imagen fresca ya no fuera necesario y pudiera, de una vez por todas, dedicarme a envejecer con pasión. Entre paréntesis, perdón, pero estoy harta del sintagma envejecer con dignidad, cierro paréntesis. No niego que en algún momento me asustó y atravesé la crisis de la mujer joven que se siente vieja antes de tiempo, pero afortunadamente no me duró mucho, apenas lo necesario para descartar el quirófano.
Que el miedo a la edad es aprendido y que socialmente a las mujeres nos va peor que a los hombres con el tema, es evidente. Pero en vez de culpar a la sociedad, que es también una forma solapada de no asumir la responsabilidad de lo que uno mismo se impone, he preferido deshacerme de mis juicios sobre mi belleza o sobre mi juventud, de la cual me siento por fin liberada. Ser bella ha sido importante para mí y lo sigue siendo. No hablo de la tan ponderada belleza interior, sino de la física. Lo que pasa es que, sin proponérmelo, la belleza ha dejado de ser un concepto o una opinión. Más bien se me ha vuelto una experiencia, una sorpresa, un asalto, o sea, un modo de epifanía. Prefiero experimentar la belleza como una revelación o un mensaje secreto y jubiloso. El proceso de mi envejecimiento físico frente al espejo es un espectáculo que no me quiero perder. Para mí el ser joven nunca fue una virtud ni algo de lo que me pudiera enorgullecer. Siempre me abochornaron mi inexperiencia, mi ignorancia, mis apasionamientos, mi falta de asertividad. Me fatigaban mi cara redonda y mis ojos planos, sin profundidad, miedosos de todo. Aquella época, lejos de despertar alguna nostalgia, evoca en mí un profundo agotamiento. Desafiar el paso del tiempo o la ley de la gravedad, como tanto prometen los lemas publicitarios a las mujeres, dejó de ser un reto para mí y ya no me interesa comprar la ilusión de esa victoria imposible. No quiero renunciar al legítimo e íntimo derecho de que me he ganado de envejecer sin culpa y sin tener que pedirle permiso a nadie. Y acá me acuerdo, en cuanto al tema de la belleza, de un libro de Mario Mendoza, ¿sí?, que se llama La melancolía de los feos, y ustedes recordarán que en este libro León Soler es un psiquiatra, ¿sí?, soltero y sin hijos, y él en su adolescencia pues fue compañero de alguien que se llamaba Alfonso Rivas. Y este Alfonso Rivas físicamente pues no es muy, desde el punto de vista de la belleza, aceptado por la sociedad. Entonces, de hecho es jorobado y demás. Y acá en esta parte de esta novela se hace una reflexión en cuanto al tema de la belleza. Y manifiesta lo siguiente en unas cartas que intercambian estos dos personajes, ¿sí?, donde él envía cartas a este psiquiatra y el psiquiatra en un principio no sabe que Alfonso Rivas era su compañero de colegio. Entonces le envía esta carta donde le dice lo siguiente: el individuo hermoso tiende por naturaleza a ser narcisista, está atrapado en el espejo. Su belleza es una cárcel, su perfección es un calabozo de sentina y me teme por encima de todo perderla. Dejarse de ser bello es un proceso trágico. El feo está libre de ese enamoramiento. Rehuye el espejo, no le gusta verse ni admirarse en cada vitrina que tiene al frente. El feo tiene más libertad de movimiento, no tiene mucho que perder. Su pobreza estética es toda una bendición. Todo bello es un reo, un ser patético, alguien condenado inevitablemente a un drama ridículo. El paso del tiempo, la vejez, la enfermedad, la pérdida de su hermosura. Los bellos siempre parecen rodeados de una banalidad insufrible, de una imbecilidad que los convierte en seres inferiores que no pueden ver más allá del reflejo que les regresa el espejo, el estanque o la selfie que dispara una y otra vez desde sus teléfonos celulares. La vejez y la muerte, las dos grandes pruebas de la vida, son mucho más llevaderas para un feo que para un bello. Lo mismo sucede con la pobreza y la enfermedad. El feo está mejor preparado para enfrentarlas. Aunque en apariencia los bellos tienen acceso al poder y gobiernan el mundo, en secreto, de un modo invisible, son realmente los feos los que conducen el mundo hacia adelante, los que lo impulsan. Los bellos los que desean es que nada cambie, que su belleza permanezca intacta. Aman quedarse en su zona de confort. Los feos, en cambio, aman ir más allá, abandonarse, dejarse atrás. No hay nada a qué apegarse. El mundo está gobernado por los bellos. Entre paréntesis, la moda, las pancartas, los actores de cine y televisión, las propagandas, los gimnasios, los cantantes, los bailarines, la publicidad, cierro paréntesis. Pero se mueve gracias a los feos, a los que estamos detrás empujando, modificando e inventando. Entonces esta relación del tema de la belleza física que habla Margarita Rosa de Francisco relacionado con el libro de Mario Mendoza, La melancolía de los feos, donde habla de esa carga de belleza física que tiene que someterse especialmente quienes están dentro de este mundo artístico para poder ser aceptados y poder obtener un papel, por ejemplo, protagónico. Y ya Margarita Rosa de Francisco, ella dice, no, como, bueno, acepto mi vejez, no voy al quirófano, acepto mi proceso de envejecimiento. Y de esa manera la reflexión que se hace en cuanto a la belleza, ¿no? Y que debe ser más difícil también para una mujer que para un hombre, considero yo, ¿no?
ya que los estándares de belleza pues para una mujer son mucho más elevados, ¿no? Por lo menos en nuestra cultura. Una mujer, que el cabello, que si las cejas, que si los senos, que si es alta, que si es bajita, que si tiene cintura, que si tiene nalgas, que si es piernona, que si se pinta el cabello, que si se lo plancha, que bueno, tantas cosas que hay, y que asimismo ni siquiera la misma mujer la que impone ese estándar de belleza, sino que somos nosotros los hombres los que exigimos ese estándar de belleza a una mujer para ser aceptada. Entonces es un tema muy, muy importante de poder reflexionar en cuanto a la belleza. Más adelante Margarita Rosa de Francisco habla en cuanto a la humillación que tiene que ver con vender algo, con el ser un vendedor, ¿sí? Ella habla de tener que vender cosas que la gente no necesita, y habla de una experiencia en un centro comercial y demás, cuando ella pues una persona le quiso vender unas cremas que para las arrugas de la cara, y ella reflexiona en cuanto al tema de la vejez, y bueno, hace una reflexión en cuanto a todo este tema de la profesión de vender, y que es algo realmente humillante, y que se compadece de las personas que tengan que vender algo, ¿no? Y que realmente no es porque el otro lo necesite, sino porque queremos crearle una deuda a la otra persona. Más adelante ella habla de que declinó una propuesta de trabajo donde tenía que abandonar su hogar por 5 meses, y la razón por la que declinó de este trabajo es porque tenía que dejar durante 5 meses a sus gatos. Recordemos que ella tiene 2 gatos, Chakra y Cholo. Chakra, que es la gata de la hija de su pareja, que es holandés, con el cual lleva 11 años, y pues ella ama mucho a este gato. De hecho, a estos gatos Cholo lo adoptó, y dice que desde el primer momento Chakra no aceptó a Cholo, ¿sí? Por ese tema de territorialidad dentro del hogar. En algunos momentos se orinaban en diferentes partes del apartamento, y eso produjo que en Cholo más adelante pues tuviera unos problemas de orina, y que eso la llevó a ella a pensar en que el tener animales o mascotas es una forma de tener maternidad, ¿sí? Y de pensar como qué significa ser mamá o significa ser papá en el plano humano, pero a través de los animales. Y ella habla de que pues prefirió no abandonar a sus animales, ¿sí? Y obviamente pues en esta etapa me imagino que ya tenía dinero, ya tenía su situación económica resuelta, ¿sí? Y pues eso le da la privilegio de no querer abandonar a sus gatos, pero alguien iniciando una carrera profesional o no teniendo los recursos económicos, pues va a tener que dejar allí guardados sus sentimientos por los animales, o inclusive por su familia, en busca de un futuro económico de estabilidad. Entonces pues aquí es muy fácil que ella hubiera podido declinar de esto, pensaría uno, porque también a veces el ser humano, a pesar de tener determinadas situaciones y necesidades satisfechas, por el hecho de obtener más dinero, no importa cómo sacrificar o dejar de lado otras cosas. Entonces aquí vemos el amor que ella tiene por sus gatos, que inclusive en este libro ella menciona que ha querido más a estos gatos que ni siquiera a otros seres humanos. Entonces hace esa reflexión en cuanto a los gatos. Más adelante ella habla en cuanto a la mujer, y cómo la mujer, por ejemplo, que aborta es más condenada y genera más escándalo moralmente y socialmente que, por ejemplo, el padre que abandona a un hijo, ¿sí? O que incluso cuando se trata de decir es que la vida es sagrada y usted abortó, como eso sí no aplica para los soldados, para alguien que ya es adulto, que tiene 18 años, 19 años, para eso sí no aplica que la vida es sagrada, y el Estado envía a estas personas como carne de cañón, ¿sí? Y ahí sí no aplica que la vida es sagrada, pero a alguien que ni siquiera ha nacido se le viene a aplicar ese mismo principio. Entonces ahí podríamos hablar de los principios categóricos de Kant, ¿no? Cuando uno dice que si un principio no aplica en determinada circunstancia y uno lo va a reflejar en otra circunstancia y no aplica, entonces no es un principio universal, por lo tanto no tendría esa connotación de principio categórico a lo que dice Kant. Más adelante Margarita Rosa de Francisco habla en cuanto a cómo su gato Cholo se enfermó, ¿sí? Y de cómo Margarita Rosa de Francisco esto le afectó, porque ella inclusive llorando se iba para el balcón de su apartamento a llorar, de pensar en hacer dormir a su gato, ¿sí? De aplicarle pues como la eutanasia, y dice que pensar en el dolor del gatico por no poder orinar y demás, y ella pensaba en que una de las razones por la que no tuvo hijos es de pensar el papel de una mamá, de sufrir, de llorar por un hijo, cuando un hijo toma unas decisiones X o Y, o ver el sufrimiento de un hijo. Y ella habla que la vida es cruel en esta parte del libro, del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento, y que uno de sus más grandes, o el más grande temor que ella tiene a nivel fisiológico, es poder quedar paralizada, ¿sí? Y
acá reflexionamos como en cuanto a los animales, ¿no? Que ella mencionaba, el animal es el único, los seres humanos somos los que somos conscientes de que vamos a morir, un animal no es consciente de que va a morir. Entonces, que eso qué reflexión implica en nuestras vidas. Ahora, el animal, no sé, uno siempre ha escuchado que el ser humano es el único que tiene razón, la capacidad de razonar, ¿sí? Que los animales no, pero pues también he escuchado como esas actuaciones que tienen los animales, ¿no? Esos comportamientos que pueden tener, que uno podría decir, no le falta sino hablar a ese gato o a ese perro. Y ya menciona como Margarita Rosa de Francisco en esta parte, más adelante ya pasa y dice, por ejemplo, que tuvo una entrevista con un periodista y que una de las situaciones que se presentan cuando uno le gusta mucho la literatura es que, o por lo menos a ella, es que no recordar lo que lee. Entonces dice que en algún momento un periodista le preguntó como cuál es su novela, su película favorita, y entonces dice que ella respondió Match Point de Woody Allen, ¿sí? Y realmente ella después de la entrevista dice que se arrepiente de esto, que porque hubiera mejor dado la respuesta de que su película favorita es Roma. Es una película, estoy indagando en internet, es una película ambientada en México, en el país de México, y es como de una familia donde hay alguien que son como los empleados y como que se involucra a alguien de la casa con el empleado y esta mujer queda en embarazo, bueno, algo como así. Hay que ver esta película porque también retrata como la época de, creo que de 1970 si no me equivoco. Entonces hay que ver esta película que recomienda Margarita Rosa Francisco y la reflexión que ella hace en cuanto a la entrevista que le estaba haciendo este periodista. Yo reflexiono es que cuando al único que se le debería preguntar de improviso, de manera improvisada algo, es a quien tenga que decir la verdad referente a, por ejemplo, un político, ¿sí? Pero cuando hablamos de temas de arte, filosofía y demás, cuando se entrevista a un personaje, pues nos podemos equivocar, ¿cierto? No necesariamente lo que se pregunta en ese momento significa que esa sea la respuesta, y es porque nosotros no tenemos el respeto por el silencio. Pensamos que cuando se nos pregunta algo, si nos demoramos 1 minuto o 2 minutos, se suele pensar, esta persona no conoce del tema, no sabe del tema o me va a decir mentiras. Cuando realmente no es así, ¿no? Debería existir la cultura dependiendo del tema que se esté manejando, de dar ese espacio a pensar, a reflexionar. Como decía Ralph Waldo Emerson, la tarea más difícil de todas es pensar. Puede que en algunas circunstancias nosotros ya tengamos previamente a la pregunta dado por sentado cuál es mi libro favorito. Si a mí me preguntan cuál es mi libro favorito, yo diría que desde hace muchos años pues ya lo tengo en sí como tal reflejado, y es Los Miserables de Víctor Hugo. Pero hay diferentes preguntas que tienen que ver con el arte o con filosofía, que no necesariamente lo que se pregunte en su momento pues sea la respuesta correcta y que deba dar a un margen de reflexión y de pensar. Ahora, en vivo, en un noticiero, en algo así, si hacen una pregunta, pues también qué tanto uno va a decir, no, espere, deme 3 minutos, 4 minutos, yo pienso y le doy la respuesta. Entonces hay que manejar todas estas situaciones. Entonces, la película Roma. Y curioso, una anécdota que cuenta Margarita Rosa Francisco, porque ella le encanta la filosofía, y dice, la mayoría de filósofos que ella lee son misóginos. Entonces, donde para estos filósofos la mujer simplemente es un ser débil, es solo capaz de lagrimear y de chismosear, como dice Margarita Rosa Francisco. Y es curioso que en la filosofía pase este tipo de situaciones, ¿no? De que la mayoría de escritores, o por lo menos que uno siempre ve, son hombres, ¿sí? Y en el campo de la filosofía, pues mucho más, ¿sí? Hombres. Y ella, por ejemplo, dice cómo estos son misóginos, ¿no? Platón, Nietzsche, Marco Aurelio, Aristóteles, Schopenhauer. Y es bien curioso esto, que quienes tienden a reflexionar en cuanto a la filosofía como tengan este comportamiento, ¿no? Pero pues por naturaleza nosotros los hombres somos machistas, y más en las culturas latinoamericanas o colombiana como tal, por ejemplo. Pero me llama la atención esto de estos filósofos. Y en el libro que analizamos y que hablé y que les compartí las experiencias hace poco en mi canal, el libro El infinito en un junco de Irene Vallejo, se retrata mucho esto del machismo, del patriarcado, de todos estos filósofos, ¿no? Recuerden que este libro habla de la historia de la fundación de Grecia, de Roma, de la invención del libro, papiros, juncos,
desde hace 30 siglos hasta la actualidad, la evolución del papel para llegar a la literatura digital de hoy en día, pero hace una ambientación de lo que fue Roma, Grecia, con sus diferentes filósofos, y también pues se habla de este tipo de machismo. Bueno, más adelante Margarita Rosa de Francisco nos habla acerca del cine, y ella considera el cine como la forma de arte más completa, pues en ellas confluyen las demás artes, ¿sí? Dice que ella se duerme viendo películas, piensa que la saturación de pantallas y del mundo digital es lo que incide en su desgano por las películas. Sin embargo, pues ella dice que le da pena esto porque el cine paradójicamente es el arte que incluso confluyen las personas que son consideradas intelectuales y los ignorantes o los analfabetas, porque inclusive se ve mucho que entre comillas es analfabeta, pero que tiene pasión por el cine. Entonces dice donde frecuentemente se unen intelectuales, analfabetas y los idiotas, pero que ella pues le da pereza y se duerme viendo películas. Bueno, más adelante ella habla acerca de cómo hay una interpretación. Ella dice, mire, cuando a mí me toca interpretar una escena difícil, dramática, de dolor específicamente, la forma de yo prepararme como actriz para esa escena es previamente escuchando una pieza musical que se llama Vivo no a Otsora de Sakamoto, ¿sí? Vivo no a Otsora de Sakamoto. Dice que eso es de una película gringa, ¿sí? Y esa pieza musical ella la escucha antes de tener que desempeñar un papel donde tenga que expresar dolor. Y en esta película gringa, ¿sí?, donde está esta pieza musical, que es de este autor Sakamoto, ¿sí?, dice que ella como actriz en esta película gringa necesitaba colocarse en sintonía, puesto que ella recibe como actriz la noticia de que su hijo ha sido asesinado. Entonces tiene que reflejar ese dolor de una madre que le dan una noticia de que su hijo ha sido asesinado. Entonces ella, por ahí la busqué en internet, se la recomiendo para que la busquen también. Se llama Vivo no a Otsora, Sakamoto. Bueno, ya para ir finalizando, Margarita Rosa Francisco fue víctima de violación a los 8 años de edad por el conductor del papá de ella. Él tendría unos 25 años. Y pues esto también le creó a ella unos diferentes traumas y demás relacionados con el sexo. Dice que ella nunca ha visto el sexo como algo relacionado con el orgasmo, ¿sí? Y pues ella habla de esta experiencia que tuvo allí. Más adelante ella habla de cómo la desnudez, de cómo ella con su esposo actual, que es fotógrafo, le tomó unas fotos, y ella en algún momento pensó como, ¿será que vendo estas fotos para la revista Soho? Sabemos que en nuestra cultura colombiana pues hay una revista que se llama Soho, donde las mujeres y los hombres de determinada condición física y demás, y famosos, pues van y venden, salen desnudos en esta revista. Y ella hace una reflexión en cuanto a esto, y ella dice como, ¿por qué voy a salir yo desnuda en una revista como esta? Solo para demostrar que a pesar de la edad que tengo todavía sigo aguantable, ¿sí? Y ella hace una reflexión en cuanto a esto y finalmente tomó la decisión de no salir desnuda para esta revista Soho, que frecuentemente pues los famosos suelen hacerlo, ¿no? Y ella dice lo siguiente en cuanto a esto. Lo primero que se nos pasó por la cabeza fue ofrecer las fotos a Soho, pero la temida y muy probable frase del locutor, fuera de quitarme impulso, como ya dije, me remite a formularme una cantidad de preguntas que darían para otro artículo, como por ejemplo, salir desnuda en Soho, ¿como para qué o qué? ¿Será que por tener los años que tengo quiero demostrar que todavía aguanto o que todavía soy deseable, que soy sexy? ¿Y eso a quién le importa? ¿Las podré vender por bastante plata? Y así, hasta el infinito de mi ética y antiética. Bueno, es un tema muy subjetivo también, ya cada cual le dará el manejo a lo que considere moral o no moral, ético o no ético, que eso ya es muy propio de cada ser humano, pero por lo menos está la reflexión de ella. Le parece antiético y demás, y tener que salir con morbo a mostrar su desnudez solamente para demostrar de que a pesar de su edad todavía es aguantable, como dice ella, ¿no? O de querer saciar ese morbo sexual de el público en general. Ahora, ella más adelante también menciona que el primer beso que tuvo fue a los 8 años de edad, y fue un beso que su mamá
ella fue con su mamá a una casa de quien era la jefe de su mamá. Esa casa tenía una piscina y uno de los hijos de la empleada de esta señora de esta casa, de la mamá de Margarita Rosa Francisco, le dijeron a él como cuida a los niños allá en la piscina, o sea, a Margarita Rosa Francisco. Y ese muchacho que tendría tal vez, dice ella que unos 18 años, la llamó a un lado y dice que la besó en contra de su voluntad. Entonces dice que ella también guarda ese primer recuerdo de su primer beso pues de una manera no muy agradable, porque pues fue algo forzado de un muchacho de 18 años, ella tenía 8 años. Entonces también es bien importante el tema del cuidado, ¿no?, en cuanto a los niños, ¿no?, en este tema. Mire, ahora ella habla del significado de la soledad en Occidente. Aquí en Occidente ella dice que cuando se habla de soledad, y más a una mujer que a un hombre, es como, por eso es que está sola. Se tiende a decir como una condena, como una recriminación. Por eso es que está solterona, ¿sí? Y que la soledad es entendida en nuestro contexto occidental como algo que no es bueno, ¿sí? Y por eso también cuando uno habla o lee los libros de Mario Mendoza o escucha conferencias de Mario Mendoza, o uno lee un poquito o aprende de la sociedad oriental, la importancia de la soledad, ¿sí?, de cómo la soledad debe ser algo que debe ser tomado sin prejuicios, que debe ser un momento de reflexión, ¿sí? Debemos aprender a estar solos, que solos no significa necesariamente como ser solterones o no haber cumplido unos estándares que la sociedad impone. Entonces habla de la reflexión. Y también recuerdo una entrevista de Andrés Parra, les recomiendo en Spotify un canal de Santiago Alarcón que se llama Meterse al Rancho, algo así, y allí entrevista al actor Andrés Parra. Ustedes recordarán a Andrés Parra, que es muy conocido por su papel, tal vez de los más conocidos es Pablo Escobar, ¿sí?, en Netflix y en una serie colombiana. Y Andrés Escobar dice, es que acá en Colombia, por ejemplo, si alguien consume yagé, ¿sí?, ya no el marihuanero, el drogadito, el no sé qué, pero en otras culturas que él dice, ni siquiera en el oriente, acá mismo en Colombia, en nuestras raíces indígenas y demás, en algunas tribus y demás, tienen algunos rituales que tienen que ver como por ejemplo con hierbas o algo así, y no necesariamente eso significa que la persona sea drogadita, que sea un enajenado, sino que aquí en Colombia pues se tiende a tener ese tipo de prejuicios. Esto para cerrar el tema en cuanto a la soledad. Ya más adelante Margarita Rosa Francisco dice que la belleza corporal, que ella fue reina de belleza, dice que su cuerpo como producto que se debe hacer desear para sus clientes, o sea, para sus televidentes. Y ella menciona que la institución patriarcal ha construido el cuerpo de la mujer a su medida. Y esto hace sentir al hombre poderoso, reconfortado. Y en cuanto al reinado de belleza, ella fue muy criticada porque ella dijo como un reinado de belleza simplemente simboliza lo que no es una mujer. Y ella fue muy criticada a pesar de que ella fue reina de belleza y demás, pero pues ella dice que esa es la verdad. Dice, desde luego, acá en la página 329, dice, una reina representa todo lo que no es natural en una mujer. Allí cuando las jovencitas o las niñas ven esos reinados de belleza, ¿no?, como el estándar de belleza, ¿no?, que van viendo, y los filtros, lo que hablábamos en otras sesiones de los filtros de Instagram, de las redes sociales, donde las mujeres se ven perfectas, o hay unos filtros que hace ver su nariz, su rostro de tal manera, y el ser humano llega a tener inclusive unos conflictos porque quiere parecerse a los filtros que le ha dado su celular, y eso puede tener unos conflictos a nivel personal. Una reina representa todo lo que no es natural en una mujer. Por culpa de esta frase se formó un alboroto en mi cuenta de Twitter. Algunos me sacaron en cara que gracias a mi participación en el Reinado Nacional de Belleza tuve una plataforma para lanzar mi carrera, por lo que mi opinión les resultó ingrata, traicionera y además incoherente. Incoherente hubiera sido permitir que pasaran más de 30 años desde ese entonces y hoy en mis 50 y tantos, no reconocer que un reinado de belleza es de las cosas más artificiales que hay. No lo digo por las cirugías que se practican las concursantes modernas para ser más bellas, ni por un segundo defendería mi posición de reina diciendo que antes sí éramos naturales. Una mujer real no se contonea, ni se peina, ni se viste, ni se disfraza, ni se maquilla, ni responde, ni sonríe como lo exigen esos certámenes. Allí la mujer está representando todo el tiempo algo que no es ella. Aparece transformada en una aparatosa parodia de ideal femenino, un personaje producido que se llama reina de belleza, una impostura sobreactuada hasta el éxtasis.
Conceptualmente, todo en la pose de una reina es falso. Lo digo porque yo también hice parte del show y fui tan de mentira como mis compañeras. Así me las diera de natural al preferir desfilar descalza en mi traje de India Catalina. Los reinados pueden ser un trampolín para saltar al estrellato, pero también para saltar al vacío y estrellarse. La mujer que tiene un rasgo peculiar en su carácter, entre paréntesis, ni siquiera más inteligencia o un talento artístico, cierro paréntesis, logra salir ilesa de un evento tan degradante como un reinado de belleza. Los reinados, en vez de proclamarse trampolines de las carreras de las mujeres, tienen que agradecer que en ellos se presenten mujeres maravillosas que lo que hacen es elevar la categoría de su negocio. ¿Deben acabarse esos concursos? Sí. Bueno, entonces ahí está la reflexión en cuanto a reinos de belleza. Recuerdo una modelo, una reina de belleza y presentadora, Marulanda, ¿no? Ustedes recuerdan, en Colombia, una mujer para los estándares físicos de nuestra cultura, bella, ¿sí? Y esta mujer de apellido Marulanda, ustedes recordarán que se suicidó, ¿sí? ¿Y qué no tenía esta mujer? Tenía fama, era bella físicamente para los estándares que exige nuestra sociedad o el mundo en el que ella también estaba, que era la televisión, pero se suicidó, se tiró de su apartamento. Esta modelo colombiana de, creo que de apellido Marulanda, Lina Marulanda, si no recuerdo mal. Entonces la reflexión, ¿no? Que a veces el dinero, la belleza y esas combinaciones tan que uno suele anhelar y todo eso traen problemas, ¿no? O repercuten en algunas situaciones. Entonces, ni ir al extremo de decir que el dinero no es importante, ni la belleza, o quien no quisiera ser bello, ¿cierto? Quien no quisiera de manera natural también pues tener, en el caso del hombre, ser musculoso, ser atractivo. Quien no quisiera tener dinero, pero también hasta dónde eso puede ser una condena para la persona, para su personalidad, para su carácter y demás. Entonces también bien interesante estas reflexiones en torno a estos temas. Bueno, a ver, ¿qué más ya para ir terminando esta segunda sesión de Margarita Rosa Francisco? Ya terminamos el libro. Ella hace esta crítica a los reinos de belleza y habla en cuanto al amor filial. Ojo, bien importante este punto. Ella dice que de las categorías de amor es el más condicionado y el más impuro, ¿sí? El amor filial, es decir, de padre a hijos, de hijo a padre, entre hermanos. Y ella dice, hay unas deudas mutuas y hay un egoísmo, ¿sí? Como seres humanos, nosotros esperamos de otros. Si yo amo, yo espero que el otro me ame, es lo más natural del ser humano, pero aquí hace la crítica a Margarita Rosa Francisco, ¿no? Como realmente entonces eso no es amor. Cuando yo espero que el otro me dé también y decir que eso es amor. Y suena muy duro, ¿no? Y es difícil aceptarlo, porque uno como ser humano, la naturaleza de uno es querer uno devolución de lo que da, ¿sí? Y entonces ella dice que entre padres, entre familia, el amor filial pues representa eso, ¿sí? Que hay deudas mutuas, que los padres esperan un comportamiento X o Y de los hijos. Los hijos se sienten a veces se sienten como presionados en cierta forma de cumplir unos estándares familiares. Y hay una de las cosas que tiene que tener presente alguien cuando va a ser padre o cuando va a ser madre, ¿no? De que no todo lo que va a querer su hijo lo va a cumplir necesariamente. Hay que estar preparado como padre o como madre para el fracaso, ¿sí? O para lo que el padre considera que es fracaso, porque no necesariamente lo que para el padre o madre considere que es fracaso, para el hijo va a ser un fracaso, no necesariamente. Pero hay que estar preparado para eso. Y ella habla, por ejemplo, de cómo la vejez, el miedo a la vejez no necesariamente es por la vejez, ¿sí? Sino que también es la cercanía a la muerte, porque la vejez está relacionada a la muerte, a ese fin de la vida. Y Margarita dice que ella a veces se siente culpable por volverse vieja, pero pues ya vimos hace unos minutos cuál es su reflexión en cuanto a la vejez y que pues ella por eso decidió no pasar por el quirófano. Y de muchas razones por las cuales no tuvo hijos, dice que es por no sentirse admiradora de la raza humana, de lo que somos como tal. Dice que no lo ve como con entusiasmo el poder reproducirse, el poder tener ese ego de verse reflejados sus genes en otro ser humano. Dice que no lo ve como una alternativa que ella quiera acceder o quiso acceder en su momento, aunque ella abortó, ¿no? Recordemos. Dice que no lo ve como lo más hermoso que pueda haber en la vida, que sea crear,
y no lo ve como si fuera algo necesariamente fruto del amor. Igual ella dice que celebra las familias felices como en la que ella creció. Y acá hay una reflexión que yo realizo en cuanto al tema de ser padres y demás. Normalmente eso implica mucha responsabilidad, ¿sí? Pero uno dice, bueno, si yo no voy a tener todo el tiempo, toda la parte económica para ser padre, pues ¿para qué lo voy a hacer? Ahora, nunca se va a hacer perfecto para ser padre, ni nunca se van a tener todas las circunstancias por regla general para ser padre o para ser madre. Pero también hay concesiones, ¿sí? Que cuando faltan recursos económicos tiene que hacer el adulto a favor de sus hijos, ¿sí? En cuanto a que tiene que ver con libertad y demás. Entonces es un tema muy, muy subjetivo y es un tema pues que debe ser muy respetable para cada persona. Tal vez en una situación ideal uno decidiría ser padre porque puede dejar de no sacrificar, por ejemplo, otras cosas por dedicar al hijo. Pero bueno, cada cual tendrá su visión. Algunos dicen como bueno, pues es que se ve reflejado el amor en los hijos, y lo que yo pienso es que cada ser humano se adapta a las circunstancias. El que fue padre en una situación donde tal vez no cumplió otra meta en la vida, pues se va a adaptar a esa situación, y el ser humano va a buscar mecanismos de defensa para justificar sus acciones, ¿sí? Y poder justificar el ser o no ser, ¿sí? En este caso ser padre o no ser padre, o ser madre o no ser madre. Entonces es un tema muy, muy subjetivo y muy respetable para cada quien. Cada ser humano es diferente, cada ser humano es un mundo y pues cada circunstancia es diferente. Bueno, ya para ir terminando, Margarita Rosa de Francisco menciona en cuanto al tema del género, ¿sí? De cómo ella cuando tenía 6 años de edad en Cali, en la casa de enseguida, pues veía una familia muy prestante económicamente, y de vez en cuando ella tenía 6 años, Margarita Rosa de Francisco, y veía que, bueno, ella no tenía 6 años, ella era niña, ¿sí? Pero veía que su vecino de 6 años salía con tacones y con los labios rojos, ¿sí? Y gritando que quiero ser mujer, quiero ser mujer. Y dice que ya años después, 30 años después, se dio cuenta de que ese niño, junto con su mamá, pues habían creado una empresa muy próspera a nivel internacional, muy famosa, pero que ese niño terminó suicidándose, ¿sí? Entonces mire que desde niño, pues ella no hace mayor profundización en cuanto a ese tema. Pero entonces uno se preguntaría por qué se suicidaría el niño, ya siendo adulto, ¿no? Desde niño salía con tacones y se pintaba los labios y que quería ser mujer. Es un tema también muy subjetivo, ¿sí? Muy subjetivo este tema de los géneros y de la identificación como mujer o como hombre, o bueno, es un tema muy subjetivo y muy respetable, y hay que analizar cada situación en concreto. Y ya para terminar, lo que dice Margarita Rosa Francisco es que nosotros debemos aprender a que es imposible encontrar respuesta a todo. A veces queremos encontrar respuesta a todo y hay preguntas que no tienen respuesta. Hay preguntas que no tienen respuesta y tenemos que aprender a vivir con esas circunstancias. Lo que para algunos hay una respuesta, para otros no necesariamente tiene que haber esa respuesta, tiene que ser igual o tiene que haber una respuesta. Ya en las páginas finales del libro, la página 367, ella dice: el hombre cree que todo hay que conocerlo y entenderlo, no tolera la alegría de desconocer, y con menos ganas soporta desconocerse a sí mismo. Por eso refuerza sospechosos legos institucionales como la personalidad y la identidad. Y ella, por ejemplo, dice que ella, leyendo a Zaratustra, al filósofo Nietzsche, dice que 2 veces ha leído a Nietzsche, así habló Zaratustra, y no ha entendido nada, ¿sí? Y que la tercera vez ella ya lo hace acompañada de expertos, escuchando conferencistas y demás, y entonces ella hace la reflexión de que pues debemos buscar la ayuda, ¿no? El hecho de no entender algo, mire que ella es normal, ¿sí? Entonces, en su tercera lectura, ella ya buscó conferencias, se apoyó para entender a Nietzsche, quien ella considera de una inteligencia por fuera de este mundo. Y eso debemos hacer nosotros en nuestra lectura, ¿sí? Si no entendemos algo, pues buscar los recursos para poder entender a ese filósofo. Y ya finalmente, para terminar, la razón por la que ella renunció o la despidieron, no recuerdo, en el libro no lo dice, pero creo que fue que la despidieron del periódico El Tiempo, si no recuerdo mal, es porque ella hace una crítica en cuanto al sistema, en cuanto al poderoso,
al realmente poderoso económicamente detrás de los políticos, ¿sí? Que uno leyendo este texto sabe que se refiere sin duda alguno a Carlos Sarmiento Angulo, al dueño del periódico El Tiempo, al dueño de los bancos del Grupo Aval, ¿sí? Ella no dice allí textualmente su nombre, pero dice que es una de las... que ese es el poder detrás de todo, ¿no? Y fue la razón por la que ella renunció, por la que la echaron, y por eso fue que ella creó su página web, Margarita Basola, y al principio de la primera sesión, ayer, hablamos de por qué era el título de este libro. Margarita Basola en Salsachoque, en Cali, es alguien que va sobrado, que va tranquilo, que va sin patrón alguno, que no tiene condicionamiento, no tiene alguien por encima, por eso Margarita va sola. Y ella hace esa crítica allí al sistema, al quien es realmente el poderoso detrás de los políticos. Y ya para terminar con este texto, ella dice: ¿cómo no pensar en personas más innombrables que el innombrable, dueños de todo el país, que financian las campañas de presidentes como el que hoy nos malgobierna? ¿Cómo no empezar a gritar que no es el que diga Uribe, sino el que diga el más innombrable e intocable de todos, ese que alguna vez se ufanó de mandar a confeccionar leyes a su medida? ¿Cómo no asombrarse con el monopolio abusivo del sistema bancario que él ha creado y que denuncian constantemente sus clientes por las redes? ¿Cómo no querer que algún día se desarticule esa ligazón infame entre poder económico y poder político, que fabrica analfabetismo, hambre, enfermedad y violencia en la vida del colombiano olvidado de Dios y del Estado? Hoy como nunca antes creo que debemos, quienes así lo sintamos, hacer pequeños actos éticos, así sea en la privacidad de nuestra casa, así sean simbólicos como una señal que todavía algo de dignidad nos queda. El mío es por lo pronto haber escrito esto. Y para mí es muy fácil, por ejemplo, leer esta parte acá y decir, bueno, acá se está refiriendo a Carlos Sarmiento Angulo, el dueño de los bancos. Pero ¿qué tal que yo fuera hijo de un banquero? O yo fuera nieto de un banquero, ¿sí? O yo me estuviera beneficiando del Grupo Aval. Seguramente yo leería este libro y estaría hablando acá y no diría ese pedazo, ¿cierto? Porque no me convendría, porque me estoy beneficiando de ese sistema bancario. Y esos somos los seres humanos, así de cochinos somos los seres humanos. Es muy fácil criticar y venir acá a hablar y decir en contra de X o Y, lo cual es una verdad, no le niego esa verdad a Margarita Rosa de Francisco, pero los seres humanos somos tan cochinos que donde yo fuera beneficiado del sistema bancario, fuera nieto de Carlos Sarmiento Angulo, no diría ese pedazo de texto del libro, ni lo mencionaría, sino que antes bien trataría de justificar la riqueza y el emprendimiento y el aporte de empleo que da el señor Carlos Sarmiento Angulo. Entonces, eso es una reflexión, ¿no? Cada ser humano hablamos dependiendo de la orilla donde estemos. Y es muy fácil criticar cuando uno no es el que está dentro de esa situación. Es muy fácil ser honrado cuando yo no he tenido en algún momento una tentación de algo realmente grande y decir, es que yo lo hice, por eso critico al que roba, al que hurta, al que se aprovecha. Cuando uno no ha tenido esa tentación es muy fácil decir, ese corrupto, ese político que se robó esa plata. ¿Quién tiene realmente la moral y a quién debemos admirar? Al que diga, yo tuve la oportunidad de robarme 1.000, 2.000, 5.000, 1.000.000, 2 millones de dólares y no lo hice. Tengo toda la carga moral para decirle que no lo hice. Esa es realmente la persona valiente. Pero como dicen por ahí, el corazón del pobre es muy lindo y mientras uno no tenga esa tentación es muy fácil criticar. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en estas 2 sesiones de Margarita Basola, ¿sí? 2 sesiones que tuvimos el día de ayer de 1 hora, hoy de 1 hora y 37 minutos, estoy ya disfónico, ¿sí? Y espero haber causado algún tipo de interés en las lecturas, ¿sí? En los temas que traté de este libro y fueron cerca de prácticamente 374 páginas. Compartí mis impresiones en cuanto a este libro, un libro que empecé el 7 de mayo y terminé el 21 de mayo y bueno, fue un libro ligero que escogí porque terminé agotado mentalmente de ese otro libro que analizamos acá, que era más teórico, más político y demás. Ya pensaré, vamos a ver qué libro sigue en Rigorífico Poesía y la idea es motivar a la literatura a poder reflexionar y pensar en cuanto a diferentes ideas y lo importante es aprender a hacerlo de las diferentes formas que nos permiten los medios, la televisión, las redes sociales, al que le guste leer, al que le guste escuchar música, al que le guste escuchar por Spotify, pero siempre tratar de promover el conocimiento, de promover la cultura, promover el arte y el que más aprende es uno, ¿no?
La mejor manera de aprender es tratando de enseñar con todo lo que ello implique y los defectos que ello conlleve en tal vez no transmitir un conocimiento como quisiéramos o como el autor lo dice en el libro, pero ese es el camino y eso es lo que debemos hacer. Muchas gracias y una feliz noche. No olviden darle me gusta y darle compartir a estos videos.